Bueno, jóvenes, mis saludos. Hoy les traje un conjunto de ejercicios propuestos para que vayan practicando. Y bueno, voy a tomar uno aquí de los más sencillitos para refrescarles cómo era que hacíamos el proceso de construir, de ejecutar un programa. Tomamos el primer ejercicio de la guía que dice, dado un número entero, determine si es primo o no. Un número primo solo es divisible entre sí mismo y la unidad. Por ejemplo, el 5 es un número primo porque solo lo puedes dividir entre 1 y entre 5. Pero no lo puedes dividir entre 2 porque no te da exacto, ni entre 3, ni entre 4. No hay más divisores. El 2 también, el 3, el 11, el 7. Hay varios números primos, por lo general números impares. Pero la idea es simplemente ir probando los divisores. Un mecanismo sería, si un número que yo tenga, por ejemplo el 100, yo probaría en todos los divisores desde 2 hasta 99. No voy a probar el 1 porque todo número es divisible entre 1 y no voy a probar el 100 porque es el mismo. Sin embargo, podemos hacer este proceso más eficiente en vez de probar tantos números. Es más fácil que yo trate de demostrar que el número no es primo. ¿Cómo es esto? Yo busco un divisor y si ya me da exacto, ya no es primo. O sea, yo entre el 2 y el número busco un divisor y al conseguir que la división me dé exacta, ya puedo decir que el número no es primo y no tengo que seguir verificando. Vamos a construir el ejercicio. Bueno, comenzamos con mi main. Recuerden que si estamos en Dex C++, debe ser tipo entero el main. En Turbo C, entonces sí se utiliza el void. Ok. Y empezamos a declarar nuestras variables. Yo necesito una variable, vamos a trabajar con números enteros, que para definir mi número la voy a llamar num. Y yo debo ir probando con varios divisores para ir demostrando. Esa variable la voy a llamar div de divisor. Creo que son las variables que necesito hasta ahora. Ok, vamos a pedir nuestros datos con un mensaje, un print, un put. Vamos a utilizar un print. Y le pedimos ingrese un número. Ok, pedimos ingrese un número y lo vamos a leer. Vamos a utilizar un scan F, comillas, porcentaje D, que es el formato de los enteros, coma, ampersand de num. Punto y coma. Aprovechamos y separamos aquí el mensajito. Y vamos a hacer nuestro proceso repetitivo. Ya tengo el número. Entonces yo voy a hacer un ciclo repetitivo donde voy a ir probando los divisores hasta demostrar que el número no es primo. Entonces utilizamos el ciclo for. El primer divisor con el que vamos a probar es el 2. Okay. Y yo voy a probar mientras ese divisor sea menor que el número, ¿verdad? Para ir probando justo antes que el número. Y cada vez voy a verificar con el siguiente número. Y el siguiente número, en el siguiente número, te voy a incrementando el divisor. O sea, divido entre 2, después entre 3, entre 4, etc. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Yo hago mi pregunta. Si ese número, si el número dividido, o sea, módulo, el número módulo divisor me da 0, es porque ya conseguí un divisor y yo puedo decir que el número no es primo porque ya conseguí una división exacta. Pues vamos a decir un mensaje, no es primo. Y en caso contrario, entonces yo puedo decir que sí es primo. Bueno, esto ya vamos a ver, esto tiene su detallito. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir todavía que sea primo porque faltaría probar otros números, tengo que probarlos todos. Pero vamos a dejarlo así para que vean un poquito la lógica de cómo se está comportando y irnos dando cuenta de algunos errorcitos. Recuerden, cuando uno construye un programa, no necesariamente detecta al principio todas las fallas, sino que en el proceso podemos ir detectando otras cosas. Yo digo que el número es primo porque yo agarro, por ejemplo, el número 5 y él empieza a dividir entre 3. Esta división ¿me da exacto? No. Entonces él va a ir por él y va a decir que es primo. ¿Ok?
pero va a volver a probar entre 4 y va a decir no es primo. O sea, va a decir el mensaje varias veces. O sea, el problema es cómo está construido. Ya vamos a verlo para que entiendan mejor. Vamos a ejecutar. Compilamos primero. Y una vez que está compilado, ahora ejecutamos el programa. Ejecutar. Y me pide entonces el programa que ingrese un número. Yo ingreso el número 12. El número 12 no es primo. Pero fíjate, me lo dijo chorrocientas veces. Pero dividido entre 2 no es primo, no es primo, no es primo. Cada división me va a decir que el número no es primo. Eso no es correcto. Además de que aquí se creó un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque el divisor nunca lo incrementé. Bueno, vamos a corregir eso. Vamos a corregir el divisor. Y volvemos a probar. Y ejecutamos entonces. Probamos con el 12. Me dice no es primo, porque divide entre 2 me da exacto, divide entre 3 me da exacto, divide entre 4 me da exacto, divide entre 5 no me da exacto. Pero me va a repetir el mensaje varias veces y no es la lógica. La idea es que yo, cuando demuestro que no es primo, no debo seguir. Y vamos a aplicar esa lógica. Entonces, cuando ya yo sé que no es primo, en vez de decir un mensaje, ¿qué hago yo? Bueno, no sigo, pues interrumpo el proceso, no sigo verificando. ¿Cómo? Con la instrucción break que permite romper un ciclo. Entonces simplemente al demostrar que el número no es divisible, yo rompo mi ciclo. Y después de eso, al final tengo que dar una respuesta. Yo al finalizar este ciclo, hay dos maneras que finalice. O lo rompí con un break, o simplemente porque él fue probando todos los casos y el divisor llegó a ser igual al número. Nunca hizo el break. Eso es lo que debo verificar yo. Si él nunca hizo el break, él se va a salir por la condición de arriba. Es decir, él va a terminar de esta forma. Divisor va a ser igual al número. Entonces yo pregunto, si el divisor es igual al número, quiere decir que nunca hizo el break, probó todas las divisiones, no consiguió divisor y yo puedo decir que el número es primo. Y en el caso contrario, ¿verdad? Si el divisor no es igual al número, quiere decir que se salió antes porque hubo un break. Entonces en el else yo le digo el mensaje de que el número sí es primo. No es primo. Es primo. Y vamos a hacer la prueba entonces. Compilamos. Ejecutamos. Verificamos. El número 12 es primo. Me va a dar un solo mensaje. Simplemente dividió entre 2, ya sabe que no es primo. Pero vamos a probar con otro número que sí lo sea. Como por ejemplo el 7. Que él va a dividir entre 2, entre 3, entre 4. Y se va a dar cuenta que no hay divisor y sí es primo. Veamos el 7. Y me dice que el número es primo. El ejercicio está listo, pero podemos aplicar unos criterios de eficiencia. Fíjense, en el for hay una sola instrucción. Entonces, ¿para qué hacer llaves? Podemos hacer mi código más corto. Yo elimino mis llaves porque no necesito ponerle más instrucciones a este for. ¿Ok? Este for tiene una sola instrucción que es el if. ¿Qué otra cosa podemos hacer a nivel de eficiencia? Fíjense, cuando yo voy a probar los divisores de un número, por ejemplo, el 15, yo lo puedo dividir entre 2, 3, 4, 5, pero ya después de la mitad, ¿para qué voy a probar? Ya después de 7 no consigo divisores. O el 20, máximo probaré hasta la mitad. Entonces, ¿para qué probar hasta el último número cuando yo puedo verificar hasta la mitad? Entonces, este proceso lo hacemos hasta la mitad. El número entre 2. Y obviamente la pregunta es, vamos a verificar si él se salió. Y él se va a salir cuando deje cumplir esta condición. O sea que el número es mayor. El divisor es mayor que el número entre 2. ¿Verdad? Porque él va a ir probando. Y va probando. Cuando es número entre 2, prueba. Y cuando ya lo supera, no entra. Entonces esa es la condición. Y así nuestro ejercicio queda listo.